cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Esta noche en Voces de la Ciudad quisimos entrevistar a la doctora Ariana Senclusen, médica tocoginecóloga, para dialogar sobre este tema y conocer un poco más sobre esta enfermedad. Muy buenas noches, Ariana, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Voces de la Ciudad. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, Ariana, saludarte también como dijo Analía. Y la primera pregunta un poco, sabemos que la importancia de contar con especialistas aquí en San Javier es muy importante para toda la comunidad y en este caso, o en el caso tuyo, queremos preguntarte por qué decidiste quedarte a trabajar aquí en San Javier luego de que te has recibido de doctora tocoginecóloga, como te presentamos al comienzo. Bueno, yo en realidad decidimos volver a San Javier porque con mi esposo los dos somos de San Javier, y después que terminé mi formación en ginecología y obstetricia teníamos el proyecto de formar nuestra familia y de criar nuestros hijos en un lugar chico donde tenemos toda nuestra familia también, y bueno, así lo pudimos hacer y acá estamos. Uh-huh. Sabemos, Ariana, que el tema que tocamos hoy es un tema muy importante para toda la comunidad, no solamente para las mujeres. Creo que es importancia de la familia, de la comunidad en general, y queremos que nos cuentes así un poco en general, para comenzar la nota, ¿qué es el cáncer de mama, Ariana? Bueno, el cáncer de mama se produce cuando las células de los conductos mamarios comienzan a crecer de manera descontrolada, sin responder a la regulación normal de nuestro organismo, y esas células empiezan a crecer y van formando un pequeño tumor que, si uno no detiene su crecimiento detectándolo a tiempo, ese tumor se va expandiendo y puede empezar a diseminarse por vía linfática, es decir, por los ganglios o por vía sanguínea a las diferentes partes de nuestro organismo. Si nosotros a un cáncer no lo frenamos en el momento adecuado, puede ser mortal, pero si lo detectamos a tiempo, tienen alta probabilidad de cura. Según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los cánceres más frecuentes, sobre todo obviamente en las mujeres. A nivel mundial es el cáncer más frecuente en la mujer. Primero está el cáncer de mama en frecuencia, segundo en frecuencia viene el cáncer colono-rectal, y en tercer lugar está el cáncer de cuello de útero. Y el tumor de mama, el cáncer de mama, es la primer causa de muerte en mujeres por cáncer. Y en la Argentina actualmente hay 5.600 muertes por cáncer de mama por año, y se diagnostican alrededor de 18.000 casos nuevos por año. O sea que es muy alta la incidencia, y para eso tenemos que trabajar, para tratar de disminuirla. Ariana, en virtud de lo que nos estás diciendo, la pregunta tiene que ver cuáles serían los síntomas y cuándo es el momento para que se haga la consulta. La idea del cáncer de mama es siempre detectarlo a tiempo, es decir, antes de que aparezcan los síntomas, porque sabemos que es un cáncer con muchas probabilidades de detectarlo en la etapa asintomática, es decir, cuando no se palpa ni se siente. En el caso de que el tumor avanzase de manera silenciosa y nosotros no lo detectamos previamente, se puede manifestar como un nódulo o una tumoración en la mama, una retracción del pezón, que el pezón se va hacia adentro, secreción sanguínea por el pezón, alguna tumoración axilar, a veces se hacen retracciones en la piel como hoyuelos o cambios en la coloración. Por eso es importante explicarle a las mujeres, cuando empiezan a tener los contactos con su ginecólogo, la importancia del autoexamen de las mamas, que debe empezar ya alrededor de los 20 años. Explorárselas mensualmente después de su ciclo menstrual, ir conociéndolas para que en el momento que detecten alguna anomalía puedan recurrir al médico. Si todo va bien, digamos, el médico las controla de manera anual, pero ellas deben revisarse y controlarse de manera mensual. Bien. ¿Cómo se diagnostica, Ariana, el cáncer propiamente dicho? El cáncer de mama, la confirmación diagnóstica siempre es con una biopsia, pero nosotros, para prevenir y poder detectar a tiempo, contamos con la mamografía.
y el complemento del autoexamen. O sea, el autoexamen mamario es una forma de empezar a prevenirlo, y la mamografía propiamente dicha es el estudio que nosotros realizamos en todas las mujeres a partir de los 40 años de manera anual, porque la mamografía nos va a permitir determinar cambios incipientes que no se sienten ni se tocan y que son altamente sospechosos de un cáncer. Entonces, las mamografías tienen un sistema de clasificación de las imágenes que vemos, y de acuerdo a ella, cuando tenemos un alto grado de sospecha, le indicamos a la paciente hacer una punción con aguja, que puede o no ser guiada por ecografía de acuerdo a la localización, y esa biopsia es la que nos va a determinar si es o no es un cáncer de mama. Y con esto quiero eliminar un mito que es bastante frecuente, el de creer que si me punzan un nódulo se puede diseminar el cáncer. Claro. Eso es un mito y no está científicamente avalado. Otro de los mitos también que existe tiene que ver justamente con la mamografía como una posibilidad de quizás provocar o incentivar alguna cuestión. La radiación que aplica el estudio de la mamografía es mínima y está demostrado científicamente que no es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer, ni de mama ni otro tipo de cáncer. Claro. Ariana, ¿se puede hablar de causas o factores de riesgo que predispongan a este tipo de enfermedades? Tenemos factores de riesgo modificables y los no modificables. Los que no podemos modificar son la edad, y la edad es principalmente la mayor probabilidad de que ocurra es a partir de los 50, pero repito, los controles empiezan a partir de los 40. El sexo es más frecuente en la mujer que en el hombre también puede tener cáncer de mama. Los antecedentes familiares de primer grado, de segundo grado, el hecho de no haber tenido nunca hijos, de haber tenido una primera menstruación muy temprana, antes de los 12 años, o una menstruación muy tardía después de los 55 años. Esos serían los no modificables principales. Y los que podemos modificar sí son la obesidad, porque el hecho de tener tanta grasa corporal es una fuente de estrógenos que puede incentivar el crecimiento tumoral. El consumo de alcohol también aumenta los niveles de estrógenos y puede incentivar el crecimiento tumoral. El tabaco, que genera lesiones en el crecimiento y desarrollo del ADN de las células. El sedentarismo y estos factores que hacen a que fomentemos una vida saludable, en la cual deberíamos todos tratar de tener nuestro peso ideal, de hacer una actividad física por lo menos 3 veces en la semana, 50 minutos, que nuestra dieta tenga pocas grasas y alto contenido de vegetales, y de esta manera no solamente vamos a prevenir el cáncer de mama, sino que otros tipos de cánceres en el cual también están presentes estos factores modificables. Hablando, Ariana, de las consultas en lo que tiene que ver con la presencia de las personas, no solamente ahora en este tiempo de pandemia, que sabemos que puede haber disminuido por la razón de quedarse en casa, de cuidarse, pero a lo largo del tiempo ha venido creciendo, las personas han tomado un poco más de conciencia de hacerse el estudio, de poder presentarse a la consulta. ¿Hay un poco más de conciencia en ese sentido? Hay un poco más de conciencia y también un poco nada más. Y lo que nos ayudó muchísimo es el hecho de tener un mamógrafo en la ciudad. Sí. Cuando yo empecé a venir a San Javier, que fue más o menos en el 2008, que yo todavía estaba haciendo la residencia, era rarísimo que una mujer me traiga una mamografía de control. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que yo atendía en los centros de salud no tenían acceso a poder viajar a Santa Fe para hacerse una mamografía. Entonces era rarísimo. Con el PAP veníamos bastante bien, pero lo que era mamario era difícil. Después estuvo en un momento, como está ahora, la tráfico, y tratábamos de organizar turnos. En algún momento trajimos el camión de Avon, sí, que estuvo haciendo una campaña. Después vinieron otros camiones también, pero yo creo que cuando pudimos tener el mamógrafo acá, hoy te puedo decir que la mayoría de las pacientes tiene una mamografía de control. Así todo, falta que difundamos, falta información, porque muchas veces la respuesta es: pero como yo me sentía bien, doctora, claro, no vine. O no, yo ya tengo 70 años, doctora. Y al contrario, a partir de los 70 aumenta el doble el año la probabilidad de desarrollar el cáncer de mama. Entonces, la mamografía no es algo que tenga límite de edad. No es como el Papá Nicolau, que uno lo hace hasta los 69. La mamografía no tiene límite de edad. Así que bueno, es muy importante transmitir esto y que las pacientes, digamos,
tengan esta posibilidad del acceso en la ciudad, yo creo que nos mejoró muchísimo. Hacías hincapié, doctora, en esta cuestión de la edad promedio, alrededor de los 50, la mayor cantidad de casos, pero también sabemos que se da en jóvenes de una edad muy temprana. El cáncer, el screening del cáncer de mama empieza a partir de los 40 años, o sea, la probabilidad aumenta a partir de los 40 años, aumenta más a partir de los 50, inclusive hay algunos países o algunas normativas, el programa nacional habla de empezar a hacer la mamografía a partir de los 50 años, pero la Sociedad Argentina de Mastología a partir de los 40. Nosotros tomamos a partir de los 40 años una mamografía por año. Los cánceres más tempranos, por debajo de los 40, como ha habido conocimiento de algunos casos acá en la zona, generalmente están más relacionados a una cuestión hereditaria. Los cánceres hereditarios no son los más frecuentes. Si bien el hecho de tener un familiar de primero o segundo grado pesa mucho como antecedente para cáncer de mama, de 10 mujeres que tienen cáncer de mama, 8 no tienen antecedentes familiares. Entonces no hay que guiarse, claro, porque no tengo antecedentes familiares, no me lo voy a hacer. Cuando es hereditario, que tiene estos antecedentes familiares de primero y segundo grado, por ahí suele presentarse de manera más temprana. Claro. Ariana, ¿qué importancia tiene el acompañamiento en el paciente que está atravesando esta situación? ¿Qué importancia tiene el acompañamiento familiar, también podríamos decir, no? El acompañamiento familiar es fundamental porque es una persona que recibe una noticia que realmente no esperaba, que va a tener que atravesar por un proceso de tratamiento, primero un proceso de estudios para determinar en qué estadio está la enfermedad y en base a eso determinar qué tipo de tratamiento va a hacer. Puede someterse a una cirugía, pasar un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y por eso se necesita acompañamiento y contención, no solamente de la familia, sino que muchas veces uno le ofrece también la terapia psicológica para acompañarlo en el proceso, y cuanto más contenido esté el paciente, una mejor actitud positiva podemos obtener de él, y eso siempre va a ayudar a que las cosas salgan un poco mejor. Claro. Doctora, a grandes rasgos, ¿cómo se trata el cáncer de mama? Como decía recién, primero hay que ver en qué estadio está la enfermedad. La enfermedad del cáncer de mama tiene 5 estadios. El 1 es el más leve y el 5 es el más grave, que está por todo el cuerpo. De acuerdo a esos estadios, generalmente se plantea primero una cirugía, después se hace la quimioterapia, que son más o menos 4 a 6 meses. Después de la quimioterapia se hacen los rayos, que es la radioterapia, por 45 días. Y después, de acuerdo a la subclasificación molecular que tiene el tumor, pueden recibir o no terapia hormonal, que son en comprimidos o inyectables, por 5 a 10 años. O sea, es un tratamiento prolongado. A algunas pacientes, cuando el tumor es muy grande, se le hace primero la quimioterapia para tratar de reducir el tamaño tumoral y poder tener mejor éxito en la cirugía. Dada esta circunstancia de los tratamientos, algunos, como nos explicaba, doctora, que van de largo tiempo, ¿podemos decir que el cáncer es curable? ¿El cáncer de mama es curable? El cáncer detectado a tiempo de mama tiene un 90% de probabilidad de cura. Sí. Y lo más importante que usted marcaba es el tema de la prevención, y que quede claro en realidad que no solo el autoexamen, sino la mamografía en primer lugar. Es fundamental. La mamografía es lo que nos va a permitir ver aquellas lesiones que no se palpan ni se sienten. A partir de los 40 años hay que hacerse una mamografía por año, y el médico debe examinar esas mamas una vez por año. Pero la mamografía es el punto fundamental en la prevención del cáncer de mama. En este tiempo, doctora, sobre todo hay muchas instituciones trabajando desde la prevención y demás, y también hemos aprendido en cierta forma en este tiempo de pandemia a manejarnos un poco más con las redes sociales, internet. ¿Usted cree que la información que llega es suficiente, falta? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Hay mucha información, hay que ver si realmente la gente se detiene a leerlo, si le quedan dudas o no de lo que lee. Hay mucha información, pero bueno, también va de la mano de eso, de cómo lo interprete y lo entiendan las personas. Yo creo que es fundamental fomentar los controles médicos, porque así como el ginecólogo se lo debe visitar una vez por año, los niños tienen que ir a su pediatra, los adultos tienen que ir
a su médico clínico, aunque sea una vez por año, y entre todos, hablando de todo el equipo médico, tenemos que recordarles a las mujeres estos controles que se tienen que hacer. Una de las dudas o de las preguntas que nos surgían cuando elaborábamos el cuestionario tenía que ver, doctora, con esta importancia que usted marcaba de la información y de poder hacer la prevención a tiempo, y quizás la necesidad de que esta información sobre el cáncer de mama esté incorporada en la ESI para la formación de los jóvenes. ¿Debería a su criterio estar incluida como para que tenga un alcance quizás masivo? Yo creo que a los adolescentes, hablando ya de los adolescentes, o sea, si bien el ESI empieza en el preescolar, en un cierto punto en la adolescencia, cuando uno ya le habla un poco más de cuestiones ginecológicas para la prevención de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual, yo creo que ahí hay que fomentar esto del contacto con el médico y con el ginecólogo, para que ahí en esa consulta le transmitan la información. Pienso que no estaría mal explicarles las probabilidades de estos cánceres más frecuentes, porque no todas las mujeres saben que realmente el segundo cáncer más frecuente es el cáncer colonorrectal, y no todas las mujeres mayores de 50 años se hacen una colonoscopía baja cada 5 años para hacerse este control. Entonces yo creo que tenemos que fomentar el acercamiento al profesional de confianza que tienen para que le podamos brindar la información. En este momento, doctora, de aislamiento que estamos viviendo, y bueno, a su criterio, ¿cómo ha visto las presencias de las personas en su tratamiento, en este tipo también de acercarse preventivamente? ¿Ha decaído? ¿Sigue igual? En un primer momento bajó un poco la consulta. Nosotros en el centro de salud estábamos con el proyecto de la prevención del cáncer de cuello de útero también, y notamos que las pacientes no venían a buscar los resultados o a consultar. Lo mismo pasó con las mamografías, pero creo que haciendo mucha, como ustedes dijeron, pasándonos con las redes sociales, claro, ahí tratamos de fomentar de que en cierto punto teníamos que empezar a salir los controles, porque si bien nos cuidamos quedándonos en casa, hoy hay que salir de casa para cuidarse un poco más. Eso implica hacer los controles, porque no, o sea, por ejemplo, los esquemas de vacunas que se habían cortado, pacientes para controles oncológicos que no fueron a hacerlo. O sea, hubo un periodo crítico al principio donde estuvo más restringido, pero después yo creo que la gente se quedó mucho con ese miedo y no consultó. Y dentro de las estadísticas nacionales se notó que hubo una disminución del diagnóstico del número de pacientes con cáncer de mama, pero porque no consultó. Lo claro, que fue en marzo, abril y mayo, a nivel nacional la gente no consultó, y la hipertensión sigue, la obesidad sigue, los diabéticos siguen, las enfermedades crónicas respiratorias siguen, los cánceres avanzan. Entonces por ahí el miedo bloqueó a mucha gente, claro, y esto quedó y siguió marchando. Exacto. Entonces no vamos a tener COVID, pero vamos a tener otra cosa. Yo siempre les digo, porque muchas pacientes van a Santa Fe a hacerse algunos estudios, digo, no tengan miedo, vayan con las medidas de distancia, con el barbijo correspondiente, con su alcohol en gel, con las medidas necesarias para el distanciamiento. Los controles se pueden hacer, y en todos los lugares que trabajan tienen protocolos. Tal cual. Doctora, nosotros, queremos agradecerle este tiempo que nos ha brindado y la claridad con que nos ha explicado en esta entrevista, pero queremos dejarle la palabra a usted para este cierre del mes rosa también, y donde en nuestra comunidad se han hecho muchas actividades para visibilizar la importancia de la prevención. Quisiéramos pedirle que les deje un mensaje a la comunidad, sobre todo para promover la concientización en la importancia de la prevención del cáncer de mama. Bueno, mi mensaje para la población es que, a pesar de la situación que estamos viviendo, debemos seguir realizando nuestros controles anuales, que sepan que el cáncer de mama detectado a tiempo tiene un 90% de probabilidad de cura,
que los exámenes las mamografías se pueden continuar haciendo, que deben hacerlo a partir de los 40 años, una por año, que a partir de los 20 años deben realizar su autoexamen mensual de las mamas, y también para prevenir el cáncer de cuello de útero se deben realizar el Papa Nicolau. Y actualmente, si bien es el mes rosa, les cuento que en el SAMCO continuamos con el proyecto AMA, que es la accesibilidad al método autotoma para diagnosticar el virus del papiloma humano que se relaciona con el desarrollo del cáncer de cuello de útero, y que pueden consultar en cualquiera de los centros de salud para hacerse de manera gratuita el test, y queremos tratar de llegar a las 5.000 muestras, ya que el departamento San Javier dentro de la provincia es el que más muertes por cáncer de cuello de útero tiene. Estadísticamente, ¿cómo van con la toma, doctora? ¿Se acercan al objetivo o aún falta? No, vamos 1.700 y tenemos que llegar a 5.000. Están invitadas todas las mujeres mayores de 30 años que no estén embarazadas y que no tengan cirugías de cuello de útero o antecedentes de cáncer de cuello de útero. Todas ellas están invitadas a realizárselo en cualquiera de los centros de salud. Eso es importante, visibilizar esta situación, y también desde el programa queríamos, doctora, acompañar de alguna manera toda esta situación que han venido trabajando de ustedes desde el hospital o como médicos, y también muchas instituciones, como decía Analía. Nosotros agradecerles, como dice Analía, y bueno, aprovechar este espacio para que bueno, que la gente sepa que un control a tiempo puede salvar también la vida, como usted lo explicaba recién. Muchísimas gracias, Ariana. No, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros pasamos a un...